Nosotros ahora vamos a dialogar con nuestro especialista en tributos, en tributación, en lo que no nos gusta padecer, ¿no? Las boletas que nos llegan, los mails que nos llegan ahora, ya no son más boletas. Nada más y nada menos con Marcos Zócaro, contador público nacional, docente y, como decíamos, especialista en tributación. Marcos, ¿cómo estás? Darío Ríos te saluda. Buenos días, Darío. Un placer estar de vuelta en el programa. Así es, soy nuestro especialista de hace varios años. Ahora estamos compartiendo con la audiencia de 221 Radio, así que bueno, te van a conocer por aquí también. Y como estás en el tema permanentemente, contanos un poco, porque hay impuestos anuales que vencen en los próximos meses. ¿Cómo tenemos que estar en alerta y qué tenemos que preparar? Exacto. Como decías, bueno, impuestos están venciendo constantemente, pero lo más importante ahora es a mitad de año, en junio, precisamente en la primera quincena, que vencen los impuestos de ganancias y bienes personales. Son impuestos anuales y empiezan a vencer el 12 de junio próximo para personas físicas, siempre y cuando tengamos en cuenta se superen el mínimo de cada uno de estos impuestos para empezar a tributar. Por ejemplo, en bienes personales, que esto es algo que se modificó el año pasado, el mínimo para empezar a pagar el impuesto sobre los bienes personales es de, hoy en día, alrededor de 11.280.000 pesos. O sea que si cualquiera de nosotros, al 31 de diciembre del año pasado, tenía activos grabados, ¿sí? Bienes grabados, ¿sí? No todos los bienes suman a este mínimo, sino solo los bienes grabados. Si se superaba el 31 de diciembre pasado los 11.280.000 pesos de evaluación, en ese caso, ahora, a mediados de junio, la persona tiene que presentar la declaración jurada y pagar el saldo que le dé del impuesto. Ajá, muy bien. ¿Y hay que pagar todo o en este caso hay mínimos que se pueden cubrir? ¿Cómo es el asunto? Sí, el mínimo general, por ejemplo, en bienes personales, como te decía, son 11.200.000 pesos, ¿sí? Para redondear. Claro. Pero hay que ver casos especiales, como por ejemplo, aquellos bienes que están exentos, o sea, no suman a este mínimo. Por ejemplo, un depósito en un banco local, un banco argentino, en caja de ahorro o un plazo fijo, o inversiones en títulos públicos argentinos. En ese caso, por más que tengamos millones y millones de pesos invertidos, eso no suma para bienes personales. Y después, aparte de estos bienes exentos, después también tenemos el caso de la casa habitación, donde vive el contribuyente. En ese caso, en vez de 11 millones, la casa habitación tiene un mínimo especial, aparte, que para el año 2022 supera los 56 millones de pesos. ¿Sí? O sea, esto ha subido bastante respecto al año anterior y ya desde hace 2 años se actualiza año a año por inflación. Por eso van subiendo los mínimos todos los años. Y la persona, en caso, como decía, de no superar, por ejemplo, en bienes personales, este mínimo, no tendría que presentar la declaración jurada a mediados de junio de este año, ¿sí? Salvo que ya esté inscripto de años anteriores, que ahí, bueno, viéndolo con el contador, se deberá de presentar y después dar la baja. Pero vamos a suponer que una persona no supere el mínimo de bienes personales, tampoco tenga que presentar la declaración jurada de ganancias, porque no tiene ganancias que sean el mínimo o no hace una actividad independiente como responsable inscripto. De todas formas, igualmente hay que analizar si la persona, si trabaja en relación de dependencia o es jubilado, si el año pasado superó, durante todo el año 2022, superó de ingresos brutos, de la remuneración, el salario, la jubilación bruta que recibió durante todo el año, si superó los 3,7 millones de pesos, en ese caso lo que tiene que hacer es presentar una declaración jurada informativa que vence el 30 de junio, y la declaración jurada informativa abarca tanto bienes personales por un lado como el impuesto a las ganancias por el otro, ¿sí? Pero eso solo en caso
de que el acumulado de sueldos y o jubilación del año 2022, 22. supere los 3.700.000 pesos. Ajá. En ese caso, al decir informativa, que le pusiste énfasis, ¿significa que no le va a generar nuevos impuestos? Exacto, informativo no le va a dar a pagar, sino que por más que la persona tenga, vamos a suponer, el único bien que tiene la persona el 31 de diciembre pasado es un auto, Sí. que no supera 2 millones de pesos, o sea que está lejísimos del mínimo para empezar a pagar el impuesto. De todas formas, si esa persona trabajó durante el 2022 en relación de dependencia y superó este mínimo, pero de ingresos en relación de dependencia de 3,7 millones de salario o de jubilación, en ese caso tiene que presentar la declaración jurada informativa, que es básicamente informar el auto y algún otro bien que tenga, y por más que no le dé a pagar, la tiene que presentar igual, meramente informativa. ¿Sí? Uh-huh. Es bastante burocrático, pero bueno, hoy en día sigue existiendo esa obligación que tienen los trabajadores en relación de dependencia y jubilados. En este caso, ¿se puede hacer en forma personal o hay que recurrir a un profesional? Acá siempre se recomienda recurrir a un profesional justamente porque se puede cometer infinidad de errores y bueno, puede salir bastante caro arreglar, subsanar ese error, ¿sí? O sea, AFIP no obliga a tener, en este caso puntual, la firma de un contador, pero obviamente es una tarea de un contador y se recomienda siempre consultar a uno. Está bien. Y en el caso de los empleados, en relación de dependencia, ¿estas declaraciones juradas las organiza la empresa o tiene que preocuparse cada uno individualmente? No, acá cada uno, estas declaraciones juradas informativas, cada empleado, como decías, tiene que verificar si cumple el requisito para presentarla y presentarlo. O sea, no es que lo presenta el empleador. El empleador, en forma paralela, tiene sus obligaciones, por ejemplo, incluso si es agente de retención del impuesto a las ganancias y demás, pero la obligación del contribuyente es él mismo analizar y si tiene que presentar o no estas declaraciones juradas, tanto determinativas, o sea, que le dan a pagar, como informativas. Está bien. Incluso también algo a tener en cuenta que es muy importante, yendo de vuelta al ejemplo del empleado, si el empleado, vamos a suponer que trabaja para una empresa o incluso para dos empresas o tiene dos empleos, tiene que informar, eso sí, todos los meses, o sea, es otra obligación aparte de las que te comentaba, tiene que informar todos los meses a través de un sistema por la página AFIP que se llama SIRADIC, tiene que informar al empleador que le paga un sueldo más alto, tiene que informarle cuánto le paga el otro empleador y a su vez a través de este sistema tiene que informar también todas las deducciones que tiene. Por ejemplo, concubina o concubino, cónyuge, hijos, ¿sí? Que estén a su cargo, que Claro. cumplan las condiciones para poder deducirlo. Y también, a partir de el año pasado, que esto quizás pocos lo saben, hay una nueva deducción que se pueden efectuar los empleados en relación de dependencia a través de este sistema que te digo, que es CIRADIC, que lo tienen que informar, que son los gastos educativos. O sea, desde la matrícula del colegio de los chicos hasta útiles escolares, guardapolvos, uniformes que se compren, se pueden deducir del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Tiene un tope para el año 2023, por ejemplo, el año en curso, el tope son 180.000 pesos al año, pero bueno, es bastante, es algo que se pueden deducir, ya te digo, los padres de alumnos hasta los 24 años de edad y abarca tanto gastos en colegios como en útiles, uniformes y demás. Claro, al hablar de 24 años entiendo que incluye a las universidades. Exacto. Correcto. Sí, siempre y cuando, por ejemplo,
si hablamos de un estudiante universitario, vamos a suponer de 20 años, siempre y cuando el padre se lo va a poder deducir, siempre y cuando el chico no trabaje y no tenga ingresos superiores al mínimo de ganancia. O sea, siempre y cuando no trabaje, no tenga sus propios ingresos. Correcto. Marcos, te agradecemos mucho este repaso. Y bueno, y como siempre, a lo largo del año vamos a ir hablando de todas estas novedades. No, muchas gracias, Darío, un placer siempre participar. Bueno, muchas gracias. Hablamos con Marcos Zócaros, contador público nacional, docente y especialista en tributación.